bienvenida a nuestro invitado especial, a nuestro conferencista magistral, el doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, quien está haciendo un esfuerzo para nosotros, conectándose desde Francia, teniendo con todos estos problemas del horario que tenemos de diferencia. Quiero leer brevemente su currículum, que realmente es un extracto de todo lo que él ha hecho, y por ello nos sentimos muy orgullosos de contar con su presencia. De antemano se lo agradecemos y sabemos que será de muchísima utilidad y aprendizaje su plática. Él es máster de Derecho Administrativo, especialización sobre contaminación, molestias, tiene también un máster en Derecho Ambiental y de la Federación de Territorio. Es un máster de Derecho Público y también es coordinador de la Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio Cultural. Es fundador y primer coordinador general del Observatorio Iberoamericano de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Paisaje de la Asociación Juristas de Iberoamérica. Consultor internacional en Patrimonio Cultural y Natural de la ONG Vitalis Iberoamérica. Consultor internacional del método pedagógico International Reconnecting with Your Culture, Draw Your Heritage. Miembro del Consejo Editorial y revisor de revistas científicas. Autor de diversos libros, miembro de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, un gran catedrático y un gran amigo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, cedo los micrófonos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenos días. Ante todo, pues, quiero dar mi agradecimiento por haberme invitado a participar en tan magnífico evento internacional e interdisciplinario, particularmente al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al doctor Arturo Magaña Contreras, director de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, a la doctora Hilda Guadalupe Alperte Rodríguez, presidente de la Academia de Derecho de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, al doctor Luis Abraham Paz Medina, presidente de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, ASDEFUN. Por supuesto, quiero agradecer también a la doctora Marisol González Hernández, quien será mi moderadora y ha mediado en todo este proceso de gentil invitación. Y por supuesto, agradecer también a todas las demás autoridades y personalidades organizadoras presentes. Siguiente, por favor. Quiero agradecer también a la maestra Yepes, que me va a servir con las láminas. Me corresponde hablar sobre este tema de sostenibilidad, derechos ambientales y generaciones futuras. Y para ello vamos a comenzar por encuadrar los derechos ambientales para luego conceptualizar la sostenibilidad y pasar al tema de los derechos de esas generaciones futuras. Siguiente. Hablando de derechos ambientales, nos situamos de inmediato en el campo de los derechos humanos y comenzamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuya base fundamental es la calidad de vida, elemento central del desarrollo sostenible. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, por lo que la Organización Mundial de la Salud indica que la salud es el más alto grado de bienestar físico y psíquico al que una persona puede acceder de acuerdo a las condiciones culturales y sociales del medio en el cual se desarrolla, en el cual vive. Y los derechos humanos están regidos por los principios de progresividad, es decir, siempre alcanzar mayores niveles de libertad y de interdependencia, puesto que en ellos
juega el efecto dominó, de forma tal que si se viola uno, se violan en cadena una buena cantidad, sino todos los derechos humanos. Por supuesto, esta misma declaración nos habla del derecho a la vida, tema central vinculado a la protección del ambiente, y evoca los derechos instrumentales que nos van a permitir garantizar el derecho al ambiente, como lo son el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, el derecho a la información, el acceso libre a la información pública en materia ambiental y, por supuesto, la participación ciudadana. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de bienestar. El bienestar no es otra cosa que estar bien. Por ello es que la Real Academia de la Lengua Española nos dice que el bienestar es vivir bien. Y ese es un buen funcionar psicosomático. Y de hecho, Vox Populi, todos sabemos que el bienestar implica estar sano en lo físico, lo mental y lo emocional. Siguiente, por favor. Entonces es tener esta sensación de bienestar, esta sensación de calidad de vida que nos permite situarnos en cualquier parte, en el campo, en la ciudad, con esa sensación de libertad, de bienestar, de calidad de vida, donde sonreímos, podemos beber agua libremente, sin contaminación, con acceso a la naturaleza, etc. Siguiente. Y con ello, por supuesto, llegamos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se basa en los mismos principios, en la calidad de vida y agrega la libertad asociativa, tema fundamental para la participación ciudadana. Y concretamente, toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural y vamos a ver a lo largo de la conferencia que lo cultural y lo ambiental, o mejor dicho, lo cultural y lo natural se imbrican en el aspecto ambiental. Es decir, ambiente no hay que confundirlo con naturaleza. Ambiente es naturaleza más lo cultural, la actividad humana, la vivencia humana. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que parte, por supuesto, de la misma base de calidad de vida y agrega la libertad asociativa también, evoca los derechos instrumentales que nos permiten proteger esto y sobre los cuales vamos a insistir: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la tutela judicial. Y la misma convención remite a la idea de que se dictarán medidas para la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, siendo por tanto el derecho al ambiente un derecho prestacional. Según ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es prestacional porque el Estado está obligado a intervenir para asegurar que se respete el ambiente a través de diversas medidas. Siguiente, por favor. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, por supuesto, siempre partiendo de este tema de la calidad de vida que no nos cansamos de insistir, nos habla de ese nivel de vida adecuado para la persona y además, con elementos de progresividad, evoca una mejora continua de las condiciones de existencia. Es decir, no hay regresividad posible sin que se violen los derechos humanos. Y agrega unos derechos que son centrales en nuestra conferencia, como lo son el derecho a la educación, que no debe entenderse como el simple acceso al sistema educativo, sino como a una educación que nos forme en ciudadanía para prepararnos de forma tal de saber dónde buscar la información y cómo participar activamente en la toma de decisiones. El derecho a participar nuevamente en la vida cultural, que se entiende a lo ambiental en general, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que él va a venir a desarrollar estos derechos instrumentales de acceso a la información, de participación ciudadana, de debido proceso y de tutela judicial efectiva. Siguiente, por favor. La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de las Naciones Unidas es el instrumento internacional que por primera vez en el planeta y antes que cualquier otro instrumento de orden nacional reconoció explícitamente el derecho humano al ambiente. Con estas palabras: un derecho fundamental al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad que permita una vida digna y garantice el bienestar. Y además es un derecho deber porque consagra igualmente la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente. No es solo un derecho a disfrutarlo, es también un deber de protegerlo,
no solo para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras, con lo cual introduce el concepto de equidad intergeneracional y nos habla ya, sin mencionarlo, de desarrollo sostenible. Siguiente. El Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos viene a consagrar también explícitamente el derecho a vivir en un medio ambiente sano, obligando a los estados a proteger, preservar y mejorar el ambiente y reforzando esto con ese derecho a la educación que lo extendemos a la educación en ciudadanía, educación en derechos humanos, educación ambiental y, por supuesto, el derecho a participar en la vida cultural sobre el cual insistiremos. Siguiente. La Convención sobre los Derechos del Niño no se queda detrás, habla del derecho a la salud. Obviamente, fuera de condiciones ambientales adecuadas no hay salud posible. El derecho a un nivel de vida adecuado, calidad de vida nuevamente. El derecho a la educación ambiental y para la ciudadanía. Y también el derecho a participar libre y plenamente en la vida cultural. Este es un tema central, el de la participación como un derecho de los niños, porque ello nos va a encadenar como lo vamos a ver con las generaciones futuras. Siguiente. En temas más particulares, de los derechos ambientales, en el caso de los indígenas, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT nos consagra el derecho a la consulta de parte de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho que tienen esas comunidades a participar en la toma de decisiones que tengan que ver de alguna forma con la gestión de los recursos y de las tierras que les corresponden ancestralmente. Y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas nos consagra explícitamente en beneficio suyo el derecho a la conservación y protección del medio ambiente. Este tema de los conflictos ambientales ha sido objeto de diversos procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concretamente esta sentencia de la Corte Interamericana del 6 de febrero del año 2020, en el caso de la asociación LACA-ONRAD versus Argentina, explícitamente recalca la obligación del Estado de proteger los derechos indígenas en materia ambiental. Siguiente. Por favor, siguiente. Ok. Bueno, Naciones Unidas en el año 2021, es decir, ayer, por primera vez desde la Declaración de Estocolmo, consagra el derecho humano al ambiente por parte de esta resolución del Consejo de Derechos Humanos e indica que es un derecho universal a un ambiente limpio, sano y sustentable, garantía de goce de todos los derechos humanos. Esto es muy importante porque siempre se sostuvo por personas que no entiendo por qué lo hacían, la no obligatoriedad de la Declaración de Estocolmo por no tratarse de un tratado internacional y que ahora tenemos una resolución del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos que sí tiene, sin duda, indiscutiblemente, ese carácter vinculante y obligatorio. Siguiente. Pues bien, en materia de derechos ambientales, entonces debemos entender que hablamos de patrimonio natural. La idea de patrimonio nos vincula el pasado con el futuro, es decir, la idea de la transmisión de un bien que viene de las generaciones pasadas pasa por la gestión racional de parte de las generaciones presentes en favor de las generaciones futuras. Y hablamos entonces del ambiente que suma lo natural y lo cultural bajo ese efecto patrimonial, entendido ello como un bien jurídico tutelado. Este bien jurídico tutelado desde la perspectiva intergeneracional, bajo la teoría de equidad intergeneracional, el patrimonio contiene ingredientes materiales que conocemos como son el suelo, el agua, la fauna, la flora, manifestaciones culturales de orden intangible o tangible, edificaciones, ciudades, etcétera. Pero en el conjunto, el ambiente, el patrimonio natural es un bien inmaterial. Se trata de una obra del espíritu y tiene un efecto de funcionalidad para la calidad de vida y un efecto de utilidad para que las personas puedan hacer uso de los recursos y satisfacer sus necesidades sin, por supuesto, excluir ni agotar las de las generaciones futuras.
Se trata de un bien común, es decir, nadie puede reivindicar la titularidad por sí solo, individualmente, del ambiente, es lo que se llama en derecho una res communis omnium, que por tanto requiere medidas de policía administrativa, es decir, que el Estado intervenga dictando medidas de carácter protector, y la tutela judicial de intereses individuales, difusos y colectivos vinculados con la protección del ambiente a favor de las personas que puedan actuar individual o colectivamente ante los tribunales. Se trata en definitiva de un derecho humano y que los derechos ambientales son una pluralidad que no solamente implican el goce de un ambiente sano, sino también el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, como vamos a insistir en ello. Siguiente, por favor. Lo que se llama el jus constitucionales comune son los principios constitucionales que se encuentran en las constituciones de los diversos países de América Latina, que son los mismos principios y por ello hablamos de una interamericanización del derecho. Existe un control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un diálogo judicial que se plantea entre las altas cortes de justicia, los tribunales constitucionales, las cortes supremas, entre ellas mismas y entre ellas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a implicar que pragmáticamente busquemos la protección del ambiente independientemente de que en cada país lo llamen de forma distinta. Lo llamen ambiente, medio ambiente, naturaleza, patrimonio natural, perdón, lo llamen paisaje, lo llamen ciudad, no importa el nombre que se le dé, los principios son los mismos y por eso podemos hacer uso de las herramientas que nos da el vecino para aplicarlas en nuestros países. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los derechos ambientales? Vamos a partir de un derecho marco al ambiente, como derecho humano universal a un ambiente sano y sostenible, reconocido por Naciones Unidas, como lo hemos visto, y como lo reconocen cuantiosas constituciones y legislaciones internas en casi todos los países del mundo. Tenemos la opinión consultiva famosa 17 de Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una consulta que hizo Colombia y que establece que el ambiente no es solamente un derecho por sí solo, sino que implica su protección, la única garantía posible del respeto de todos los otros derechos humanos. Entonces veamos realmente cuál es la trascendencia y la importancia de lo que estamos hablando. Y me permito citar como un elemento central en interdependencia con ese derecho marco al ambiente, que es el derecho a la educación, fundamentalmente en esos aspectos que le van a dar a la ciudadanía a través de la inculturación desde los niños lo que es el ejercicio de la ciudadanía en materia ambiental, en materia patrimonial y en materia particularmente de derechos humanos. La educación debe servir para formar ciudadanos, gente responsable por su entorno. Siguiente. Dentro de los derechos ambientales, si me permiten esta expresión de inextenso, inacabable, es decir, casi infinito, y gracias a los principios ya mencionados de interdependencia y de progresividad, forman parte de los derechos ambientales el derecho a la identidad cultural en relación con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la diversidad cultural, en concordancia con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, los derechos conexos o interdependientes a la vida, a la salud, al agua, al paisaje, al patrimonio cultural y natural, a la ciudad, al desarrollo sostenible, a la calidad de vida, y pare usted de contar. Y por supuesto, con toda la importancia que ellos tienen, los derechos instrumentales que constituyen el contenido esencial del derecho humano al ambiente, que son el derecho a la información pública en materia ambiental, el derecho a la consulta previa, el derecho de petición, la libertad asociativa, el derecho a la participación ciudadana, el debido proceso, el acceso a la justicia irrestricta a la persona y a las comunidades y la tutela judicial efectiva ambiental. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar en concreto de uno de los derechos ambientales, cuál es el derecho al patrimonio cultural y natural. Para él vamos a hacer referencia a la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural,
que consagra implícitamente el derecho humano al patrimonio mundial cuando obliga a los estados a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras ese patrimonio que nos viene del pasado, tanto en lo natural como en lo cultural. También la Convención sobre la protección, Convención de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que obliga a los estados a proteger ese patrimonio intangible, esos conocimientos que han caracterizado la forma en que se relaciona el ser humano y sus comunidades con el ambiente, por lo que tenemos un derecho al patrimonio mundial material de la humanidad, sea cultural o natural, que es el que está inscrito en la lista del patrimonio mundial que lleva la UNESCO, un derecho al patrimonio mundial inmaterial de la humanidad, que es el que está incluido en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial que lleva la UNESCO también, y tenemos un derecho al patrimonio cultural y natural de elementos que no están en las listas que administra la UNESCO, pero que no por ello dejan de ser patrimonio tanto cultural como natural, y que ello puede ser de valor nacional, regional o local, siempre y cuando para que algo sea patrimonio, obviamente existe una comunidad que lo reivindique como tal. Ese es el valor de la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces me sirvo de esta caricatura en donde el conquistador llega y dice: traemos cultura, educación y progreso. El conquistador representando entonces al Estado, al gobierno. Y por otro lado tenemos al indígena que representa al pueblo y le dice: ¿y para qué es la espada, maestro? Es decir, si me traes cultura, educación y progreso, ¿para qué necesitas la espada? Entonces no es que el gobierno baje, no es que el Estado impone, es la comunidad la que debe establecerle al Estado, bajo los mecanismos de control y de participación ciudadana, qué es lo que el Estado debe ser, qué es lo que él debe reconocer como patrimonio, qué es lo que él debe hacer para proteger el ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, la Declaración de Estocolmo, que ya mencionamos antes, y que no solamente reconoce el derecho humano al ambiente, ella ya introduce desde el año 72 el concepto de patrimonialización, cuando nos dice que el ser humano es obra y artífice del medio ambiente que lo rodea. Entonces, lo natural y lo artificial viene a configurar lo que vamos a llamar ambiente, es decir, lo natural y lo cultural. Siguiente, por favor. La misma declaración nos trae ya desde el año 72 la idea de la responsabilidad y la equidad intergeneracional, como ya lo mencionamos antes, pero aquí lo reitera: los recursos naturales de la tierra, todos ellos, y los ecosistemas deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y el ser humano tiene la responsabilidad de preservar y administrar juiciosamente, es decir, de manera sostenible, el patrimonio de la flora y la fauna silvestre y de su hábitat. Siguiente. Volviendo a la ya mencionada Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, ella que consagra en forma implícita el derecho humano al patrimonio mundial de la humanidad, nos habla de patrimonio natural y de patrimonio cultural. Sobre el cultural ponemos de ejemplo Chichén Itzá en México, y como natural ponemos como ejemplo el Parque Nacional Canaima en Venezuela. Ambos imbuidos tanto de lo natural frente a lo cultural representado por la pirámide, como en la otra fotografía, lo cultural vinculado a las sabidurías ancestrales indígenas que han garantizado la protección de ese espacio natural. La Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad, que es un documento suscrito por centenares de ciudades en todo el planeta, reconoce a la humanidad ese derecho a la protección del patrimonio común, natural y cultural, en el entendido de que humanidad no es un concepto temporal, es intertemporal. La humanidad conlleva las generaciones pasadas, generaciones presentes y generaciones futuras. Siguiente. Esta convención nos define qué es patrimonio cultural, nos habla de monumentos, de conjuntos, pero lo importante es destacar esta imbricación de la que vengo hablando, que son lugares
obras del ser humano y conjuntas con la naturaleza, como lo podemos ver con Palenque en México y con Machu Picchu en Perú. Siguiente, por favor. Sobre la regulación internacional de lo que es el patrimonio cultural y natural, hacemos simplemente referencia a la Convención de Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y la Declaración de Xi'an sobre la conservación del entorno en las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Eso lo podemos ver en el elemento inmaterial o intangible con la piedra cueca y los diablos de Yare en Venezuela y Tikal en Guatemala. Siguiente, por favor. Igualmente, esta convención nos define también qué entiende por patrimonio natural y nos dice que son los monumentos naturales, formaciones geológicas, fisiográficas, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, lugares naturales, es decir, ecosistemas que tengan un valor reconocible, y allí podemos citar el glaciar Perito Moreno en Argentina o la serranía de Chiribiquete en Colombia. Siguiente, por favor. Sobre este mismo tema, una vieja convención del año 40, Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, nos comienza a introducir el concepto de paisaje, que es tan importante en la relación que hay entre la naturaleza y el ser humano, entre lo natural y lo cultural, entre lo natural, cultural y la percepción que el ser humano y sus comunidades se hacen de ese ambiente con el cual interactúan, como hemos venido hablando. Nos habla entonces de este interés estético, pero fíjense, desde el año 40, ya la Convención sobre Diversidad Biológica consagra las ideas de hábitat, de áreas protegidas, de lo que es la protección in situ, es decir, ya no más zoológicos, ya no más museos de esperma, etcétera, sino fundamentalmente proteger el hábitat. Y ponemos como ejemplo de este interés estético Vinicunca en Perú. Siguiente, por favor. Pues bien, ya introduciéndonos en el paisaje, que es tan importante en esta materia, la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de la UNESCO nos dice que son espacios con valores culturales y naturales, que toman en cuenta topografía, geomorfología, hidrología, etcétera, espacios abiertos y jardines. El ejemplo de una de las ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad, registrada en la UNESCO, como lo es Quito, Ecuador. Siguiente. La Declaración de Florencia sobre el paisaje nos habla, insiste que el paisaje es la relación que hay entre la gente y el ambiente. Sin más claro, no puede estar. El paisaje es un bien común y ya nos introduce a la idea ya aceptada y ya reconocida en muchos textos legales del derecho al paisaje como una necesidad. E insiste en los programas participativos. No puede haber gestión sostenible del ambiente sin participación ciudadana. Eso sería un exabrupto total, continuar pensando en el Estado paternalista que va a venir a decirnos a los ciudadanos que no sabemos lo que nos conviene porque todavía estamos pequeños y no hemos crecido, qué es lo que nos conviene y qué no. De abajo hacia arriba, entonces, motivando a las comunidades en los procesos de toma de decisiones. Siguiente, por favor. El segundo encuentro de paisajes culturales, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, nos habla del resultado de la interacción del ser humano sobre el medio natural. Eso es paisaje. Y las huellas de sus acciones, que es la memoria y la identidad de la comunidad. E insiste en los conceptos de desarrollo sostenible, calidad de vida y particularmente participación ciudadana. Siguiente. La Carta de Puebla sobre la protección de los paisajes patrimoniales de 2014 nos define a estos como un territorio con valor histórico-cultural, conformado por bienes generados por la relación cultura-naturaleza, es decir, el ser humano y su entorno, y reconoce explícitamente el derecho humano colectivo a la conservación, protección legal y preservación del paisaje patrimonial, con énfasis en los mecanismos de participación ciudadana.
Siguiente. La Carta del Paisaje de las Américas, dictada por la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI, define el paisaje como una porción del territorio que implica una experiencia sensible e inteligible de la percepción individual y colectiva. Tomamos en cuenta que se trata de un únicum que no se divide en partes, que está comprendido por sistemas vivos, naturales y culturales, como una totalidad sintética que dura en el espacio y en el tiempo, elemento intergeneracional. Y dentro de la gestión del paisaje, la política pública de gestión del paisaje, que viene progresivamente a sustituir la vieja noción de gestión pública del ambiente, es el conjunto de acciones, métodos definidos con el propósito de conservar el paisaje dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible y con una infaltable y efectiva participación ciudadana. De hecho, esta carta nos habla del derecho a la felicidad. Recuerdan que comenzamos con el bienestar, pues ¿cómo puede haber bienestar si no disfrutamos de felicidad? ¿Y cómo gozamos de felicidad si no disfrutamos de calidad de vida? Siguiente, por favor. El Convenio Latinoamericano del Paisaje, que por lo pronto es un proyecto que ha sido fuertemente impulsado por LALI, es decir, por la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje y por la Red Argentina del Paisaje, nos define el paisaje sobre la misma línea como factores naturales y humanos, tangibles o intangibles, que implican o evidencian la diversidad cultural. Y explícitamente prevé el derecho de la sociedad a vivir en un entorno culturalmente significativo, un desarrollo sostenible, por supuesto, acceso a la información y participación ciudadana. Siguiente, por favor. Todo esto nos lleva, cuando venimos hablando de la relación ser humano-naturaleza y del paisaje incluso urbano y patrimonial, nos conduce a pensar en el derecho a la ciudad. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad del Foro Social de las Américas ya nos plantea esta relación. Todas personas tienen derecho a la ciudad. ¿Qué significa eso? Que las ciudades sean administradas bajo principios de sustentabilidad, que incluye un derecho al desarrollo, a un ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y en la gestión urbana. Desarrolla entonces la idea de que existan mecanismos de formación de ciudadanía a través de la educación, mecanismos de acceso a la información pública. No puede el Estado esconder información de interés público más allá de las excepciones constitucionales por temas de seguridad nacional, etcétera. El derecho a la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Y define otra nueva definición del derecho a un medio ambiente sano y sostenible dentro de las ciudades, asociado ello a medidas de prevención de la contaminación, prevención de la ocupación desordenada del territorio, que existan áreas de protección ambiental, el tema energético, el tema de manejo de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, espacios verdes y fundamentalmente a que las ciudades respeten el patrimonio natural. Siguiente. Entonces, ¿qué es el patrimonio natural? Y yo les voy a plantear que esa es la idea paradigmática y contemporánea de ambiente, porque incluye desde la Declaración de Estocolmo del 72 la idea de que el ambiente es inescindible de la relación con el ser humano y su actividad. Entonces, toda manifestación de la cultura y valores de identidad de los pueblos, que sean tangibles o intangibles, en la interacción con la naturaleza y ella misma junto a los bienes ambientales, es decir, agua, flora, fauna, suelo, aire, atmósfera, etcétera, que nos vienen del pasado y que debemos transmitir sin deterioro a las generaciones futuras. El patrimonio natural es entonces una idea, es una sensación de bienestar que debemos garantizar. Siguiente, por favor. Entonces nos vamos ya a introducir, dejamos los derechos ambientales, fíjense todo lo que se puede hablar y no es todo sobre el tema tan amplio de los derechos ambientales y nos vamos a introducir en la idea de desarrollo sostenible
para lo que vamos a partir de la Declaración sobre el Desarrollo, Derecho al Desarrollo del año 86, en donde nos dicen que el ser humano tiene este derecho inalienable por el cual él individualmente y todos los pueblos están facultados para participar. Ese es el elemento más importante. No hay posibilidad alguna de desarrollo y mucho menos de desarrollo sostenible si no se parte del concepto que del mismo tenga la ciudadanía y que lo manifieste y lo haga valer, incluso con carácter vinculante en los diversos mecanismos de participación ciudadana que se puedan plantear. Tanto entonces en lo económico, social, cultural y político. Siguiente, por favor. Entonces, el desarrollo sostenible para el ciudadano, para el individuo, para la persona aislada, va de suyo con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin que hayan factores externos que me condicionen, que me limiten, que no vayan más allá de lo naturalmente aceptable por razones de la convivencia. Y para los grupos, los colectivos, las minorías, los pueblos y las naciones, este derecho, este desarrollo sostenible está ligado al derecho a la libre autodeterminación. Y aquí yo me permito traer el concepto filosófico africano de Ubuntu, que quiere decir existo porque existimos, estoy bien porque estamos bien. Es decir, no podemos plantearnos una sensación de bienestar, de felicidad y de goce del derecho ambiental de forma individual, si no es como efecto de que conformo un grupo que es el verdadero beneficiario de semejante situación de bienestar. Siguiente, por favor. Pues bien, el concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, no se le ocurrió a nadie, ni siquiera en el siglo XX, mucho menos en el XXI. Este es un concepto anciano, es un concepto que viene de la cosmovisión de los indios americanos, incluso con anterioridad a la llegada de los europeos al continente. La tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Si nosotros tenemos prestada la naturaleza de nuestros hijos, nosotros estamos obligados a devolvérsela, al menos en el mismo estado en que la recibimos, sino en un mejor estado. Es el concepto jurídico propio de un préstamo, un contrato de préstamo. Yo presto algo, yo obtengo un libro en una biblioteca, lo uso por unos días y lo debo regresar en el mismo estado en que estaba. Es la misma idea. Según la UNESCO, este es un proverbio oriundo de la cosmovisión y sabiduría ancestral de los indios americanos, y para muchos, dentro de los que me incluyo, esa filosofía, ese proverbio, es el fundamento filosófico contenido en la carta que fue enviada en 1854, en el siglo XIX, por el jefe Seattle, a Franklin Pierce, quien era presidente de los Estados Unidos para la época, demostrándole por qué no podía ser objeto de venta sus tierras. Siguiente. La importancia de esto viene recogida en el informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, del año 87, en el que se define este desarrollo sostenible que ya estaba presente en la cosmovisión indígena prehispánica. Dice que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, se debe tomar en cuenta lo económico, lo medioambiental y lo social. Vienen unas interrelaciones de lo equitativo, lo viable y lo vivible, y en definitiva, en la búsqueda del desarrollo sostenible. Sobre ello insistió la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Cumbre de la Tierra del año 92, el derecho al desarrollo sostenible, fundamentalmente ligado a la participación ciudadana, a la tutela jurídica y judicial del ambiente, y la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible del año 2002, que nos habla de la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental como pilares del desarrollo sostenible. Responsabilidad hacia nuestros semejantes, hacia las generaciones futuras y hacia todos los seres vivientes. Siguiente, por favor. Con esto llegamos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del año 2015, contentiva de ese plan de acción con 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas
indivisibles en lo económico, social y ambiental. Podemos ver que se toca el tema de agua limpia y saneamiento, el tema de las ciudades, el tema de los ecosistemas terrestres, de la vida submarina, la acción por el clima, etcétera. El tema ambiental está suficientemente previsto acá y es la panacea. No lo sé. Vamos a ver qué ha ocurrido con esta agenda. Siguiente, por favor. Nos interesa destacar el derecho a la ciudad, sobre el cual ya hablamos, presente aquí, con ese concepto de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Siguiente, por favor. Y por supuesto el tema de la educación, que tiene su propio ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación de calidad que debe servir para la inculturación de ciudadanía. Siguiente. Ajá, pero ¿qué ha pasado? Pues bien, la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2023, es decir, de ayer, concluyó que solo el 15% de las metas de ODS están en camino de alcanzarse para 2030 a nivel mundial. ¿Qué les puedo decir? Nos ponemos de luto. Ni siquiera es que se ha alcanzado el 15%, sino que están en camino de alcanzarse. Estamos a mitad ya, faltan solamente 6 años para que se cumpla el 2030 y esta es la situación. A pesar, no obstante, de la reunión anual del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, del Consejo Económico y Social y de las cumbres de los ODS cada 4 años con jefes de Estado y de gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿hay voluntad política más allá de los discursos? O sea, ¿realmente los gobiernos del planeta quieren generar desarrollo sostenible? Resulta más cómodo, más rentable mantener las cosas como estaban. Les insisto, se habla de desarrollo sostenible no desde 2015, desde el siglo XIX, desde antes. Y a todo lo largo del siglo XX se ha venido hablando de desarrollo sostenible. Y yo les puedo decir a mis 65 años que sobre los 20 y tantos que me gradué de abogado y comencé mi interés por esta temática, estaba muy contento oyendo los discursos de las organizaciones internacionales sobre temas de desarrollo sostenible y hoy veo que todo no está como estaba, está peor. Las generaciones que han nacido desde el 86 para acá, generaciones futuras para la época, han encontrado un planeta que se encuentra en peor estado a como lo estaba para el momento en que se dictó la Declaración de Derecho al Desarrollo de 2016. Perdón, de 1986. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales problemas en relación con la sostenibilidad ambiental? Bueno, el cambio climático, la contaminación, pérdida de ecosistemas, degradación de los bienes ambientales, dependencia energética y generación de desechos. ¿Les suena que estamos descubriendo algo nuevo? ¿Les suena que no han leído esto los que tienen canas como yo en los últimos 40 o 30 años? Lo mismo. Los patrones de vida contemporáneos no están adaptados al entorno, son más intensivos en carbono, supeditados al consumo excesivo de energía. Siguiente, por favor. Las empresas que son corresponsables en esta temática, que deben abandonar la idea meramente lucrativa, deben girar en torno a una declaración formal de intención y propósito solidario que respete el triple impacto en lo económico, en lo social y particularmente en lo ambiental. Siguiente, por favor. Entonces, para que haya desarrollo sostenible, tiene que haber una conjunción de factores donde hay un Estado, una empresa y una sociedad civil. Sin ello, sin esa acción, incluso calificaría yo de fraternal, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, no hay posibilidad de desarrollo sostenible. Seguimos hablando en el aire, emitiendo resoluciones y declaraciones internacionales hermosísimas para proteger a las generaciones futuras cuando ni siquiera hemos logrado proteger nosotros mismos y hemos destruido lo que nos han dado. El Estado debe actuar no imponiendo, sino garantizando que haya la participación ciudadana, obligándose a las empresas a respetar los estándares ambientales y escuchar a la sociedad civil, que no debe intervenir solamente para ser oída por el Estado, sino también por las empresas como consumidores, a través de los mecanismos de participación ciudadana. Siguiente, por favor.
Entonces hablamos de gestión pública del ambiente o del patrimonio natural como un derecho prestacional, habíamos dicho. La administración pública debe asumir la gestión racional y sostenible del patrimonio natural. Ello implica identificar ese patrimonio, protegerlo, salvaguardarlo, conservarlo, preservarlo, difundirlo, facilitar el acceso y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. Pero cuidado, no solo, no paternalistamente hablando, no como el Estado que lo sabe todo, no, sino como instrumento de la ciudadanía a través de la participación. Es un concepto de democracia participativa. Le corresponde al Estado promover y respetar el derecho a la participación ciudadana, pero no para decir, miren, voy a hacer esto, estamos en contra, qué bueno, cumplimos con la consulta, no importa, de todas formas va porque ustedes en el futuro entenderán que era lo que convenía al país. No, en acatamiento al principio de soberanía popular y en interdependencia con el derecho a participar en la toma de decisiones susceptibles de afectar el ambiente. Eso es contenido esencial del derecho al ambiente. Entonces, los procesos de consulta deben ser de carácter vinculante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los ejes transversales y el contenido esencial de los derechos ambientales? La esencia o síntesis de los derechos ambientales está, como lo he dicho hasta la saciedad, en la información, el acceso libre a la información pública en materia ambiental, en los mecanismos vinculantes de participación ciudadana, reales, no manipulados desde el Estado y los intereses políticos, y por supuesto el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva ante tribunales realmente independientes. Y para ello existen estos dos tratados internacionales, la Convención de Aarhus en el plano universal y el Acuerdo de Escazú en el plano de América Latina y el Caribe, que vienen a reforzar el que se respeten los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales en todo el continente. Entonces, una interdependencia y un carácter procedural de los derechos ambientales que están indisolublemente ligados a derechos de asociación, de petición, de consulta, información, participación, debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y educación para la ciudadanía. Estamos tratando entonces de construir democracia creativa, una solidaridad y una nueva soberanía. Ojo que no lo estoy inventando yo, me estoy haciendo eco de gritos que han habido en el planeta durante décadas, pero que no llegamos a ser oídos. Siguiente, por favor. Llegamos al tema de las generaciones futuras. Pues bien, existe una declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. En otras palabras, ¿para qué me voy a poner a tener hijos si no voy a asumir mi responsabilidad para que ellos y su generación de pertenencia y los que vengan después reciban un planeta vivible, un planeta mejor que el mío, una generación que diga, oye, qué bueno lo que hicieron nuestros padres y abuelos? Pues bien, primero nos dice que las generaciones actuales tienen responsabilidad de garantizar la plena salvaguarda de las necesidades de las generaciones futuras. Suena hermoso en el papel, sin duda, y hay que felicitar a los estados y a los representantes políticos que firmaron esto, pero cuidado, hay voluntad política. Y por otro lado, ¿qué hacemos los ciudadanos para hacer valer la vigencia real de estos documentos? Habla esta declaración de la preservación de la vida en la tierra. Insiste en el concepto de responsabilidad generacional, es decir, equidad intergeneracional en favor de las generaciones futuras, para que tengan un planeta que no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Insiste en la protección del ambiente, recalca el concepto de desarrollo sostenible, el deber de cuidar a las generaciones futuras que no se expongan a contaminación. Generaciones actuales han de preservar para las generaciones futuras los recursos naturales, etcétera. Siguiente, por favor. Pues bien, los principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras, que no es un documento oficial, sino emana de estados, sino de un conglomerado de más de 200 personas que incluían científicos, académicos, miembros de organizaciones internacionales o de instituciones públicas preocupados por esta temática
dictan este documento que nos dice que las generaciones futuras son aquellas que aún no existen, pero que existirán. ¿Y cómo sabemos que existirán? Bueno, porque todas las familias quieren tener hijos. Entonces, el mejor regalo que le podemos dar a los hijos no es un paquete que abrir en Navidad y otro día el cumpleaños. No, el mejor regalo que le podemos hacer es un planeta sano para que disfruten de calidad de vida. Dice, los estados deben imponer restricciones razonables a las actividades que socaven los derechos de las generaciones futuras. En particular, el uso insostenible de los recursos naturales. Cada generación debe desempeñar una función de tutela de la tierra. Somos nosotros los vigilantes de esa tierra. Cuando existan motivos razonables para pensar que los efectos de alguna conducta estatal o privada pueda ser perjudicial para los derechos de las generaciones futuras, los estados están obligados a prevenir el daño y adoptar medidas para evitarlo o minimizarlo. Las generaciones futuras deben estar representadas en forma significativa y efectiva en las tomas de decisiones. Sobre esto vamos a ir más en detalle más adelante, pero tomemos en cuenta que a las generaciones futuras se les debe asegurar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información en beneficio de quienes representen a esas generaciones futuras. ¿Quiénes los van a representar? Bueno, pues vamos a ver alguna idea. Siguiente. Entonces, de lo que estamos hablando es de la representatividad jurídica y procesal de las generaciones futuras para la tutela efectiva de sus derechos, porque no están aquí para venir a decir, epa, no hagan eso. Cuidado, eso no nos conviene. Maastricht exige que cada generación ejerza una función de tutela y adapta el principio precautorio del derecho ambiental, enriquecido por los principios indubio pro natura e indubio pro homine. Todo ello conduce al novedoso principio indubio pro generaciones futuras en función de la equidad intergeneracional. ¿Qué significa principio precautorio? Que si no hay certeza acerca de que una decisión pública o privada en su ejecución no vaya a causar daños intolerables, graves al ambiente, entonces no se autoriza la actividad. Eso es el principio precautorio, eso es el principio indubio pro natura. Y de manera trascendental exige que las generaciones futuras estén representadas en la toma de decisiones. Pero ¿cómo van a estar representadas allí si no existen? Nos acaban de decir que son las que no existen. Entonces, los estados deben asegurar el acceso a la información y establecer procedimientos que faciliten a los representantes de las generaciones futuras el derecho a participar. Algunos países han creado la posibilidad de que sea el defensor del pueblo o una institución pública especial quien represente a las generaciones futuras, pero eso muchas veces nos conduce a lo mismo. Y aquí hay una idea, porque la creatividad es lo que está en la mesa en este momento. ¿Quiénes pueden representar a las generaciones futuras? Pues bien, en el famoso caso Oposa y otros contra Fulgencio Factoran Jr. y otros, un caso decidido en 1993 por la Corte Suprema de Justicia de Filipinas en el año 93 y diversos casos en donde esto ha sido reiterado, se ha aceptado que los menores bien representados por sus padres y que en este caso demandaron al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitando cancelar los contratos existentes en el país de licencias de explotación forestal y frenar la emisión de nuevas licencias en nombre de su generación y de las generaciones futuras. Pues bien, esa acción que se debió a un extraordinario y creativo abogado filipino, pues condujo a la Corte Suprema de Justicia de Filipinas, y menos mal que algunos otros estados también lo han asumido, que los demandantes, es decir, los niños a través de sus padres, podían iniciar una demanda colectiva en nombre de otras personas de su generación y de las generaciones posteriores. Y dice la Corte, la defensa de sus derechos en medio ambiente sano por parte de los menores constituye el cumplimiento de su obligación de asegurar la protección de ese derecho para las futuras generaciones. Entonces, los niños, que son la parte de las generaciones presentes que se encuentran más cercana a las generaciones futuras por cuestiones meramente cronológicas, son los que están llamados a representar a
a las generaciones futuras. Y debo agregar en este contexto que la Corte Suprema de Justicia de Filipinas ha ido más lejos porque a la hora de plantear una encuesta pública para definir cuáles son los intereses de las generaciones futuras, se consulta directamente a los niños sin pasar por los padres y representantes legales. Siguiente, por favor. Entonces, de lo que estamos hablando en derechos ambientales y generaciones futuras, se sintetiza en el derecho a la esperanza o derecho a tener expectativas, oportunidades y planes. Siguiente, por favor. Vamos a concluir entonces que el patrimonio natural como bien jurídico tutelado dentro de los demás derechos humanos requiere políticas públicas, obviamente, que identifiquen, restauren, conserven, revaloricen, gestionen sosteniblemente con mecanismos de educación ciudadana, acceso a la información, consulta pública, participación ciudadana vinculante, insisto, y acciones judiciales de las personas y comunidades afectadas en su calidad de vida. Ello conduce a la protección integral y aseguramiento del goce efectivo de los derechos humanos al ambiente, todos estos derechos que están en interdependencia y que les he mencionado a lo largo de toda la conferencia. Y en definitiva, la aplicación sistemática, seria, efectiva y real y con carácter vinculante del Acuerdo de Escazú sería para mí y en el contexto latinoamericano la única garantía de realización de la Agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias por la atención prestada. Si existe alguna pregunta, con mucho gusto, pues les atiendo. Muchísimas gracias. Valorando el tiempo del doctor, ¿alguna pregunta? Gracias, doctor. La verdad nos dejó, creo que fascinable a los muchachos con toda la información que nos dio. Aquí hay una pregunta de la doctora Daniela. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Tenosique, Tabasco. Muchísimas gracias, doctor, por su charla, por su conferencia. Me encantó que hizo todo un recorrido histórico de cómo ha sido el derecho ambiental, nos quedó muy claro. Y algo que usted mencionó constantemente fue la participación ciudadana y pues el deber de las instituciones de educación de formar ciudadanos que sean participativos. Entonces, desde su punto de vista, como profesores, ¿qué estrategias pedagógicas pudiéramos seguir para fomentar este espíritu crítico o esta acción participativa en los estudiantes? Bien, esto es una pregunta extraordinariamente interesante que se deberían hacer todos los docentes en todos los niveles, obviamente. Básicamente, habría que crear situaciones en aula frente a las cuales, sobre todo cuando se trata de intereses comunes al aula, por ejemplo, no sé, digamos la limpieza del aula, digamos un proyecto de cuidado de áreas verdes dentro de la escuela, si te da una situación de alguna forma conflictiva en el aula, que podamos interesar, motivar a los niños sobre la problemática en sí, entendiendo que son capaces de entender o asumiendo que son capaces de entender la situación que está ocurriendo y que bien puede confiárseles, debidamente preparados para ello, la toma colectiva, es decir, participativa de la decisión que corresponda. Y por supuesto el docente, que vendría siendo el papel del Estado, digámoslo así, o del gobierno, de la institución pública, debe ser un facilitador del proceso de participación, un suministrador de información, pero nunca imponer lo que sea su criterio al respecto, sino estar dispuesto a ejecutar la decisión que sea tomada por el grupo.
Muchas gracias, doctor. Y me gustó mucho esa parte de que los docentes seríamos como el Estado y que no debemos imponernos, sino ser facilitadores para poder generar esta actitud crítica. Eso creo que es clave porque a veces como profesores nos volvemos dictadores. Gracias. Sí, me permite rápidamente un comentario complementario. Efectivamente, el problema es que a lo largo de toda la escolaridad, desde el niño más pequeño que ingresa hasta el adolescente que sale, y hablo solamente del sistema escolar, no paso a la universidad todavía, eso lo dejamos para otro día. El niño se va acostumbrando a que hay alguien, un ente superior a él, ya está ese concepto, que es el que va a tomar las decisiones, porque a fin de cuentas él no sabe lo que le conviene y más vale que decida otro. Entonces hay que romper ese esquema, es la única forma. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé que su tiempo es valiosísimo, usted me comentó que tenía enseguida otra clase, así que procedemos a la entrega de la constancia correspondiente, no sin antes agradecerle por todo el tiempo y todo lo que representó conectarnos con usted desde el lugar donde se encuentra. Esta constancia se les pide la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos al doctor Alberto Blanco Uribe Quintero por su destacada participación como conferencista magistral impartiendo el tema Sostenibilidad, Derechos Ambientales y Generaciones Futuras en el marco del tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación, el 14º Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria y 15º Encuentro de Investigación Científica, realizados los días 30 y 31 de mayo del presente año en esta División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Gracias, le enviamos un abrazo y téngalo por seguro que ha sembrado muchísimas inquietudes para continuar con esta vinculación con usted. Saludos afectuosos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si tienen previsto circular entre los participantes las láminas. Sería para mí un honor que todos las puedan tener, que les sirvan de material de trabajo. Y por supuesto, ahí van a tener mis datos y quien quiera agregar algo, consultar algo más, una ampliación de algún punto tratado, etcétera, pues con mucho gusto a través del correo electrónico estoy disponible. Muchísimas gracias de nuevo a todos los organizadores del evento y al público participante. Agradecemos su participación.